porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Gómez Alcorta dijo que la pandemia agrava la situación en general que viven las mujeres. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria agrava la situación general que viven las mujeres en la Argentina. Es una preocupación en el marco de la emergencia sanitaria que nos encontramos transitando en el país y en el mundo, y por eso el comentario que hacía sobre el informe del Secretario General de Naciones Unidas. Deportes. Lucas Pratto realiza un trabajo especial de pretemporada en cuarentena. El delantero de River realiza trabajos en espacios reducidos con tareas aeróbicas seguidas por el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo en una mini pretemporada, luego de la lesión que tuvo en el hueso sacro y que no lo dejó hacer la pretemporada. Lucas Pratto está realizando una cuarentena y una preparación especial para que el parate de fútbol no lo complique más la falta de continuidad que lo tenía afectado desde el año pasado cuando se lesionó el hueso sacro y no pudo hacer la pretemporada, informaron hoy desde el club. Internacionales. La ONU pide a los países apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el coronavirus. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, consideró que no es momento de evaluar la respuesta a la pandemia tras las recientes críticas del presidente estadounidense Donald Trump. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este miércoles a la comunidad internacional respaldar a la Organización Mundial de la Salud en la guerra contra el coronavirus y consideró que no es momento de evaluar la respuesta a las pandemias tras la reciente crítica del presidente estadounidense Donald Trump. Nacionales. Alberto Fernández recorrió un hospital de campaña en Lanús junto al intendente Grindetti. El presidente Alberto Fernández recorrió un hospital de campaña instalado en el polo educativo de la localidad de Villa Jardín, en el municipio bonaerense de Lanús, junto al intendente Néstor Grindetti, donde brindará atención a pacientes con coronavirus con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria ante la pandemia. En este lugar donde vamos a poder atender a los que se enfermen con el coronavirus, pero que lo padezcan en la enfermedad de un modo leve. Así que me impresionó mucho porque han trabajado mucho, han puesto todo el mobiliario necesario, camas, oxígeno, todo está hecho con mucha pulcritud y con mucha dedicación de la gente que trabaja acá. Muy contentos, un agradecimiento grande al presidente, a todo ese equipo por venir. Y también, ¿no? Yo creo que si algo positivo podemos sacar de este virus que nos está acosando, es esto, es un presidente, intendente, los dos equipos, todos esos médicos que están allá atrás, que están trabajando cualquier cantidad de horas, y los vecinos. Deportes. Desde Italia, Julio Velasco dijo: lo que está pasando con el coronavirus parece de película. El exentrenador del seleccionado argentino de voleibol masculino se refirió a la situación de la pandemia y el deporte y admitió que tal vez se pueda volver cuando esté la vacuna. Julio Velasco, actual técnico de las juveniles de Italia, se refirió a que esto es una cosa increíble. Lo que está pasando con el coronavirus parece de películas, dijo el entrenador, además de asegurar que será vencida si hacemos las cosas bien. A los chicos tenemos que decirles que todo va a estar bien y a los grandes también, si lo hacemos bien, de esta salimos, dijo el entrenador a una radio de Italia. Internacionales. En Madrid, murieron 4.750 personas en geriátricos durante la pandemia. El Ministerio de Sanidad español informó además que el 95% de los fallecidos tenía más de 60 años y el 87% más de 70, con un índice de letalidad del coronavirus del 10,4% entre los 70 y 80 años y del 22,31% a partir de los 80 años. Provinciales. Schiaretti encabezó la reunión del Comité de Acción Sanitaria. El vicegobernador Manuel Calvo brindó detalles de las acciones que se llevan a cabo desde el COE Central y las regionales de Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
el ministro de Salud, Diego Cardoso, detalló los avances de la readecuación del Hospital San Roque. Hoy jueves habrá una nueva colecta de sangre entre voluntarios registrados en la provincia. Desde las 0 horas de hoy jueves comenzó a regir el certificado único de circulación. El gobernador Juan Schiaretti encabezó ayer miércoles la reunión diaria de Comité de Acción Sanitaria, donde se abordaron diversos temas vinculados a la pandemia del coronavirus. En ese marco, Calvo detalló el pleno funcionamiento de los 7 COE regionales en el interior, que durante el transcurso de la semana pasada se pusieron en marcha en toda la provincia. Por su parte, Cardoso informó sobre los avances de la adecuación de la red sanitaria provincial. En tal sentido, dio cuenta de que se ultiman detalles de acondicionamiento del segundo piso del Hospital San Roque, que contará con 30 camas críticas. El pasado 30 de marzo quedaron instaladas 24 camas críticas ubicadas en el primer piso, además de las 30 que están emplazadas en las unidades de cuidados intensivos. Locales. Esquema de contención para adultos mayores. Trabajo conjunto del Comité Social Permanente y el PAMI. El Comité Social Permanente, en articulación con el PAMI, avanza en la implementación de un esquema de contención para adultos mayores. En ese marco, el secretario de Políticas Sociales, Marcelo Bressan, destacó el trabajo en conjunto para contener a un sector que por su franja etaria tiene un alto riesgo de vulnerabilidad sanitaria y social. La verdad que muy positiva como todas las articulaciones que se hacen con el Consejo Económico y Social. En eso el intendente ha sido bien claro en trazar distintas líneas de trabajo. Esto tiene que ver con adultos mayores, donde participaron no solamente referentes del Consejo Económico y Social, sino también participó el PAMI, y van a dar una continuidad en la línea que tiende a contener a un sector que por la cuestión etaria tiene alto riesgo de vulnerabilidad en la salud y también en lo social. Así que eso es lo que se está poniendo en marcha, tratando de darle contención a los adultos mayores y sobre todo tendiendo a diseñar mecanismos para que se queden en la casa. En esto hay una preocupación marcada de toda la sociedad de que absolutamente todo el mundo se quede en la casa, pero en este caso hay otro elemento que delimita todavía mayores cuidados, que tiene que ver la cuestión de la edad, que la pone en fragilidad y hasta en riesgo de vida. Así que en ese sentido se ha puesto el municipio a través del Comité Social Permanente con las instituciones que lo componen a tratar de abordar esta temática. Las instituciones que representan, aparte de la ciudadanía, de algún modo somos como la cara visible. Yo como sacerdote de Cáritas, de la Iglesia, pero todas las instituciones tienen sus representantes y al juntarnos con la municipalidad ofrecemos nuestra ayuda, nuestro pensamiento, nuestra crítica, nuestra comprensión, porque se han puesto realmente esta emergencia sobre los hombros y tiene tantas aristas y tantas cosas que por ahí cansan, desorientan, generan un montón de inquietudes, preguntas. Y bueno, a través de las instituciones nosotros tratamos también de aportar un poco lo que es la paz y la tranquilidad social, ¿cierto? Me parece que en este tiempo trabajar en el tema de los adultos es poner un poco foco en los vulnerables, ¿no? Junto con la municipalidad, el Consejo Económico y Social y el PAMI, vamos a tratar de suscitar y de generar más voluntarios para poder contener también de un modo afectivo, de un modo social a estas personas, ¿no? Provinciales. Los COE regionales avanzan en acciones sanitarias y sociales. Así lo expresó el vicegobernador Manuel Calvo al mantener una reunión de trabajo con los referentes de los centros de operaciones de emergencias de San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Además, resaltó el trabajo conjunto y federal de estos centros. El vicegobernador Manuel Calvo, acompañado de los referentes de los centros de operaciones de emergencias, realizaron una videoconferencia con los referentes de los COE regionales que funcionan en las localidades de Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Ante la situación de la pandemia que se enfrenta, Manuel Calvo expresó que el deber de la provincia es estar presente, un Estado presente en todo el territorio provincial, federalizando los COE para llegar a los vecinos de estos importantes lugares de la provincia, dijo el gobernador. Nacionales. Fernández destacó el aporte inconmensurable del Banco Provincia y el rol del Estado.
El presidente Alberto Fernández destacó que sin banca pública las posibilidades de desarrollo y de progreso son muy escasas y remarcó el aporte inconmensurable del Banco Provincia por los ciudadanos que cumplen y al presentar hoy en La Plata la nueva herramienta digital llamada Cuenta DNI. La verdad es que yo soy un hombre que respeta mucho al Estado. Cree que el Estado es mucho más que un sujeto que arbitra en las desigualdades. El Estado es absolutamente imperioso en la necesidad de igualar a sociedades que por su naturaleza tienden a ser injustas. Y siempre he sido, como tal, un gran defensor de la banca pública. Deportes. Blanco dijo Racing no tiene problemas para pagar los sueldos. El presidente de la institución de Avellanedas además se refirió en medio de la pandemia al próximo libro de pases. Hay que ver cómo quedan las finanzas de los clubes. Víctor Blanco aseguró que la academia no va a tener ningún problema para abonar los sueldos de los jugadores durante los próximos 70 días, a pesar de la crisis financiera que golpea al fútbol argentino por la pandemia. Racing no va a tener ningún problema en los próximos 60 días para pagar los sueldos en el club, declaró el directivo. Internacionales. Francia registró 541 muertes por coronavirus y Macron prorrogará la cuarentena. El país contabilizaba ayer 10.869 muertos por coronavirus y 113.959 casos confirmados de la enfermedad, según la base de datos en línea de la Universidad estadounidense de Johns Hopkins. Cerca de 114.000 casos confirmados y de 10.900 muertes por coronavirus, 541 en las últimas horas, Francia se consolidó como el país más afectado por la pandemia y el presidente Emmanuel Macron volvió a prorrogar la cuarentena que en principio iba a regir hasta el miércoles próximo, según informaron fuentes oficiales. Provinciales. Sesión especial de labor parlamentaria con la presencia del ministro Torres. El titular de la cartera de gobierno, Facundo Torres, expuso ante legisladores las acciones que lleva adelante la provincia para acompañar a municipios y comunas del interior ante la pandemia de coronavirus. El encuentro estuvo presidido por el vicegobernador Manuel Calvo. En una sesión especial de la Comisión de Labor Parlamentaria, el vicegobernador Manuel Calvo y los presidentes de los bloques recibieron al ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres, quien expuso el acompañamiento que se realiza a los municipios y comunas cordobeses frente al brote de coronavirus. En su exposición, Torres explicó cómo la provincia aborda junto a los jefes comunales e intendentes las múltiples temáticas que van surgiendo para afrontar esta pandemia que no tiene precedentes y aseguró que mantiene un canal fluido de comunicación con los responsables de los 427 gobiernos locales del territorio. Locales. El intendente Llamosas recorrió el centro de salud, donde se ejecuta la tercera etapa de las obras de refacción y puesta en valor. El intendente Juan Manuel Llamosas visitó en la mañana de ayer el renovado centro de salud municipal de la calle Cabrera, donde se está ejecutando la tercera etapa de la obra de refacción y puesta en valor del edificio. En ese marco, el intendente destacó que es otra etapa de la obra trascendental que hace a la mejora de la infraestructura en salud pública. Aprovechamos el recorrido para felicitar a las brigadas de vacunación domiciliaria por el enorme esfuerzo que hacen vacunando a los vecinos, agregó. Vinimos hoy a recorrer la tercera etapa del centro de salud, una obra trascendental, importante, que hace a mejorar nuestra infraestructura de salud pública, y así como lo hicimos a comienzo de marzo, de esta transformación también aquí en el centro de salud, con los nuevos vacunatorios, con las nuevas salas de consultorios. Esta última etapa es la parte que tiene que ver también con un Zoom de atención y que nos va a permitir, por supuesto, ponerlo a disposición para lo que es la contingencia y esta crisis. A fines de mayo o aún antes estamos esperando culminarla, y aprovechamos también junto con Martín y Marcelo para recorrer y darle fuerza y agradecerle todo el trabajo que las brigadas de vacunación están haciendo en los distintos domicilios de la ciudad. Trata de la ampliación del área y el área administrativa, concretamente de las direcciones de la Secretaría de Salud, pero como también decíamos, se pueden refuncionalizar en función de lo que demande esta pandemia en términos de infraestructura. Cuenta también con una importante batería de baños y todos los complementos que hacen al funcionamiento de esta área administrativa, como recién decíamos. Razón por la cual, digamos, ha sido muy importante para nosotros poder poner en marcha esta obra en el marco de esta pandemia, habida cuenta que va a venir a mejorar la infraestructura del sistema de salud municipal en este contexto tan delicado que nos toca atravesar.
Nacionales. Fredericks dijo que las provincias tienen límites pero no fronteras. La ministra de Seguridad, Sabina Fredericks, insistió en que las provincias tienen límites pero no fronteras, al referirse a dificultades registradas para la circulación entre jurisdicciones de camiones de carga. El 19 de marzo lo que hicimos fue presentarle a los ministros de seguridad de todas las provincias en una videoconferencia el Comando Unificado de Seguridad, ponerlo a disposición de cualquier problemática que ellos encontraran, y también nos sirvió esa primera reunión para subrayarle a los ministros de seguridad y a las ministras que las provincias tienen límites pero no fronteras. Deportes. Desde España, el Loco Gatti recibió el alta médico por coronavirus. El ex arquero de Boca, River, Atlanta, Gimnasia de La Plata y del seleccionado argentino ya se encuentra en su casa y, según su familia, deberá estar tranquilo recuperándose y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le solicitaron. Hugo Orlando Gatti fue dado de alta tras infectarse con coronavirus en España, según informó su hijo Lucas en las redes sociales. Muy buenas tardes, les escribo para darles la buena noticia que han dado de alta a mi padre, anunció Lucas en la red Twitter. Internacionales. Por la pandemia, número récord de muertos en el Reino Unido, mejoría en Italia y Estados Unidos supera los 400.000 contagios. El gobierno británico fue uno de los países que más tardíamente dispuso medidas de prevención para mitigar la expansión de la pandemia y, junto con Estados Unidos, fue uno de los que más férreamente intentó mantener su vida normal postergando la cuarentena. Mientras miles de residentes abandonaron la ciudad china de Wuhan, cuna del coronavirus, al finalizar la cuarentena de 76 días, Italia lograba hoy una nueva reducción de muertes y contagios y se planteaba extender por otro mes el aislamiento. En tanto, en el Reino Unido se registró un total de 938 decesos en un día y Estados Unidos, actual epicentro del COVID-19, superó los 400.000 contagios. Nacionales. Vanoli dijo que el sábado vamos a tener disponibles quiénes son los beneficiarios del IFE. El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social ANSES, Alejandro Vanoli, anunció que el sábado vamos a tener disponibles quiénes son los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia IFE. El día sábado ya vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios fuera del universo de la asignación universal por hijo, que son 2.400.000 personas que ya cobraron el ingreso familiar de emergencia. A partir del 15 de abril, el resto de quienes acceden a este beneficio lo van a estar cobrando. Los próximos días vamos a dar el cronograma completo. Deportes. Caruso Lombardi dijo: la mayoría de los técnicos en Argentina no tiene un mango ni obra social. El técnico de Belgrano de Córdoba dialogó con la prensa y dijo que muchos de sus pares no tienen ni dinero ni obra social y se refirió a la intervención de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Muchos están desesperados porque no pueden vivir, agregó el director técnico. Ricardo Caruso Lombardi expresó su preocupación porque la mayoría de los técnicos no tienen un mango ni obra social para enfrentar la pandemia de coronavirus, porque lo que reclamó fue un bono de 10.000 pesos para sus colegas en condición de mayor vulnerabilidad, en paralelo a la urgente intervención de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Internacionales. Liberan a los primeros 100 prisioneros talibanes en Afganistán. El gobierno de Afganistán ha liberado a 100 prisioneros talibanes teniendo en cuenta su estado de salud, edad y duración restante de sus sentencias como parte de nuestro esfuerzo por la paz y la contención del COVID-19, informó en un comunicado la principal agencia de noticia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad NDS. Nacionales. Bisotti dijo que el uso de barbijos profesionales debe preservarse para los trabajadores de la salud. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, explicó que el uso de barbijos caseros es una medida de protección adicional para evitar difundir el coronavirus en periodos asintomáticos de la enfermedad, pero que de ninguna manera reemplaza a las recomendaciones como el lavado de manos o superficies, la ventilación del ambiente y, sobre todo, no elimina la necesidad del distanciamiento social. Es muy importante
recalcar que el uso de este tipo de barbijo casero, máscara, no reemplaza todas las demás medidas que nosotros venimos y todos los expertos y el Estado viene difundiendo como relevantes, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, el lavado de manos, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, el airear los ambientes, limpiar las superficies. No quiere decir que porque alguien utilice un barbijo casero vaya a poder generar una reunión, ir a una fiesta o cambiar las recomendaciones. Si hay alguien que lo considera, es una medida adicional para optimizar, maximizar o disminuir eventualmente la potencial transmisión del virus. Deportes. La Conmebol le pidió a la FIFA soluciones económicas para el regreso a la competencia. Si bien la FIFA había dispuesto un adelanto de $75 millones, la Confederación Sudamericana del Fútbol remarcó que todos los esfuerzos son pocos para mitigar la difícil situación ante la pandemia. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, le pidió este miércoles a la FIFA que active un fondo global de ayuda para generar soluciones económicas con vistas al retorno de la actividad luego de la crisis generada por el coronavirus. Internacionales. De la muerte a la esperanza en 11 semanas. Después de 76 días, la capital de la provincia de Hubei comenzó a recuperar su ritmo habitual este miércoles. La ciudad donde a fines de diciembre pasado apareció el primer caso de coronavirus también fue la primera del mundo en someterse a una férrea cuarentena para frenar la enfermedad. La peatonal de Chuhehan, una de las más coquetas del centro comercial de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes, durante la cuarentena estuvo totalmente desierta. Luego, ahora, desde ayer, ha comenzado a ser tímidamente circulada por los habitantes, todos con barbijos, en la ciudad de Wuhan. Nacionales. El presidente Alberto Fernández dispuso entregar fondos a las provincias por 120.000 millones de pesos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso por decreto destinar 120.000 millones de pesos para reforzar el accionar de los gobiernos provinciales en el marco de las medidas generales para enfrentar la pandemia COVID-19 y sus consecuencias, según se informó oficialmente. El presidente decretó un programa de asistencia financiera para las provincias. Ese programa consiste en, por un lado, un fondo de ATN de 60.000 millones de pesos. Por el otro, el Fondo Federal de Desarrollo Provincial, que es un fondo que asiste a las provincias en el caso de desequilibrio financiero. Deportes. En el Reino Unido, el Southampton reducirá los sueldos al plantel por el coronavirus. El club inglés destacó que el entrenador del equipo, Brad Hasenholt, y el resto de su cuerpo técnico y el plantel aceptaron acogerse a la medida. El Southampton se convirtió en el primer club de la Premier League inglesa que confirmó que estará reduciendo los sueldos al plantel profesional y a su cuerpo técnico debido a la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus. Internacionales. El coronavirus podría hundir a 500 millones de personas más en la pobreza. Antes de 3 reuniones internacionales económicas claves, la semana próxima, la organización humanitaria Oxfam dijo que de no dictarse acciones urgentes para ayudar a las naciones en desarrollo, la lucha global contra la pobreza podría retroceder 10 años. Unas 500 millones de personas podrían caer por debajo de la línea de pobreza por la debacle económica mundial causada por el coronavirus, a menos que los países más ricos adopten acciones urgentes para ayudar a las naciones en desarrollo, advirtió la ONG. Nacionales. De Pedro aseguró que se intensificaron los controles y que serán muy rigurosos. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, aseguró que se intensificaron los controles policiales en las rutas de los accesos a la costa atlántica para evitar la circulación de vehículos en Semana Santa y afirmó que serán muy rigurosos con la revisión de la documentación que presenten los conductores. Pequeño porcentaje que no entiende que de una pandemia se sale con la colaboración, se sale con una actitud positiva, una actitud solidaria de la sociedad. Estamos intensificando los controles para que ese pequeño sector de la sociedad no le genere perjuicio al resto de las argentinas y argentinos. Deportes. Diego Maradona saludó a los trabajadores de la salud y a su neurocirujano.
Gracias a todos ellos por el trabajo impresionante que están haciendo, son unos titanes de esta escuela astro del fútbol. Diego Maradona saludó a los trabajadores sanitarios que el martes celebraron trabajando intensamente el Día Mundial de la Salud en medio de la pandemia del coronavirus y lo hizo extensivo a Leopoldo Luque, su médico personal, en el Día del Neurocirujano. Internacionales. En el Reino Unido se preparan para una extensión de la cuarentena. El ministro de Cultura, Oliver Dowden, dijo que no cree que sea probable que estas medidas cambien, dado que se están comenzando a ver los resultados. Los británicos podrían enfrentarse a una posible extensión por varias semanas de la cuarentena nacional impuesta por el gobierno por el coronavirus, mientras que el primer ministro, Boris Johnson, está internado, continúa mejorando, aunque sigue en terapia intensiva. Nacionales. Frederick se expresó sobre el ciberpatrullaje. Es un monitoreo sobre lo público, no sobre las personas. La ministra de Seguridad dijo que es una herramienta que puede ser utilizada para medir el humor social y ante la repercusión que tuvo reconoció que no fue la mejor frase que podría haber utilizado. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, aclaró que la herramienta del ciberpatrullaje utilizada por las fuerzas de seguridad en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus previene delitos y es un monitoreo sobre lo público, pero aclaró, pero en ningún caso hace indagación sobre las personas. Deportes. Alario dijo que Gallardo está entre los mejores entrenadores de todo el mundo. El delantero, ex River y actual Bayer Leverkusen, destacó el trabajo del muñeco como director técnico de River, aunque reconoció no haber vuelto a hablar con él. El delantero Lucas Alario, actual jugador del Bayer Leverkusen alemán y ex River Plate, consideró este jueves que el director técnico Marcelo Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo y señaló que desde que se marchó de River hace 2 años y medio no volvió a tener contacto con el DT ni con ningún directivo del club de Núñez. Internacionales. Tailandia instala máquinas expendedoras de barbijos de tela para el transporte público. Así se dispuso luego de la imposición a todos los pasajeros de llevarlas durante sus viajes en el marco de las medidas para buscar frenar la propagación del coronavirus. Tailandia comenzó a instalar máquinas expendedoras de mascarillas de tela en varias estaciones del tren urbano a raíz de la imposición de todos los pasajeros de llevarlas durante sus viajes en el marco de las medidas que busca frenar la propagación del coronavirus. Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.